Así fue la presentación del ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, ante el Congreso de la República, donde se presentó para informar sobre el proyecto de ley de la pequeña minería y minería artesanal. Durante esta sesión, varios congresistas le dijeron todas sus verdades y pidieron su censura, argumentando que no ha desempeñado correctamente sus funciones, especialmente en la relación con la minería artesanal y la pequeña minería. Escuchemos. Por eso anuncio que Renovación Popular va a apoyar la censura al ministro de Energía y Minas, y yo se lo pido, señor ministro, no espere su censura. Renuncie hoy día y pongámonos a trabajar con técnicos que sí quieren realmente solucionar el problema hoy de la pequeña minería y minería artesanal en el país. Vocero está pensando, señor presidente, en una posible censura. Seamos claros y objetivos. Creo que es menester que el ministro dé un paso al costado y que el Ejecutivo asuma su responsabilidad en cuanto al tratamiento de la minería ilegal, minería pequeña o minería artesanal. Desde la bancada de Fuerza Popular nos mantenemos firmes y creemos que la permanencia del señor ministro en el cargo es insostenible. En sesiones él ha sido invitado a través de una moción de orden del día que fue aprobada en la víspera para informar ante la representación nacional sobre el contenido y los alcances del proyecto de ley 9555. Tema que se va a abordar en breve aquí en el Congreso de la República. Esta iniciativa de ley, que hay que mencionarlo, es del Ejecutivo. El Ejecutivo fue la instancia, la institución que alcanzó al Congreso de la República esta propuesta legislativa que precisamente plantea regular las actividades de pequeña minería y de la minería artesanal. Mi presentación. Proyecto de ley de la pequeña minería y de la minería artesanal. Proyecto de ley MAPE. Antecedentes y mociones generales. Presentación del proyecto. Se ha cumplido con la obligación de presentar una propuesta normativa que regule a la pequeña minería y minería artesanal conforme establece la ley 31388 del 31 de diciembre del 2021. Cabe mencionar que esta ley sería la segunda ley de formalización de la pequeña minería artesanal, porque la primera se dio allá en el 2002, la ley 27651, en la que participé activamente en la elaboración de esa ley, cuando fui congresista de la República. En febrero del 2024 inicio mi gestión como ministro de Energía y Minas. Como medida, se dispone e inicia la elaboración de esta ley. En esta ley 31388 se decía que prorrogaba por 3 años hasta el 31 de diciembre del 2024 el REINFO, pero también encargaba la elaboración de una ley MAPE. No decía que se elabore una ley de formalización. Es muy clara los conceptos. Del 17 de julio al 30 de septiembre se publica este proyecto de ley y luego se socializa, se hace difusión de este proyecto de ley a todas las instancias correspondientes que tienen que ver con esta actividad. Más de 60 organizaciones. ¿No? El 20 de noviembre, después de 2 presentaciones ante el Consejo de Ministros, se aprueba este proyecto de ley. Como medida, se remite al Congreso de la República. Objeto del presente proyecto de ley: ordenar y regular las actividades de la MAPE a nivel nacional, simplificando el desarrollo formal de dichas actividades. Finalidad:
promover e incentivar las actividades de la MAPE que se realicen de manera económica, social y ambientalmente responsable. Con esto estamos diciendo que inclusive en el APEC Minería hemos puesto un punto importante, que la pequeña minería artesanal tiene que ser parte de nuestro circuito productivo, señor presidente. Se inicia el debate. Se ofrece la palabra. Congresista Roberto Quiabra León. 3 minutos. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, ministro. Ministro, usted nos presenta un proyecto de ley tan simple para la aplicación de un problema tan complejo. Y nos presenta algo que ya fracasó. Parece que no hubieran evaluado por qué no ha habido formalización. ¿No se quieren formalizar o no puede formalizarse? No nos dice nada usted sobre las diferentes estrategias que hay que aplicar en las regiones en función de su realidad. Parece que no existieran diferentes tipos de minas. No habla nada usted sobre el control de los insumos, combustible, mercurio, explosivos, para evitar los mercados negros. ¿Qué le ofrece usted a la gente que se dedica a la minería informal al filo de lo ilegal? ¿Cuál es su alternativa de desarrollo? No habla nada usted de los delitos conexos. Usted presenta un proyecto de ley como si se tratara solamente del Ministerio de Energía y no tendría un problema integral con los otros ministerios. Nada sobre vigilancia y control de fronteras. No hay contrabando, no hay crimen organizado transnacional. Nada sobre acreditación para luchar contra la corrupción. Lo que usted presenta, señor ministro, es algo que caracteriza a este gobierno tarde y mal e incompleto. Han pasado 9 meses de que este Congreso amplió el reinfo hasta diciembre y usted nos viene a decir de que se va a ampliar 6 meses más, que dentro de 180 días va a estar el reglamento, que 6 meses más va a tener sus cambios, como si fuera un problema que no lo conocemos. ¿Usted cree, señor ministro, que con lo que ha presentado se puede reducir la cantidad de problemas que tenemos en la minería informal, o esto tiene como objetivo patear el problema para más adelante? Que lo vea el siguiente. Es una pena, señor ministro, por los que se han formalizado. Es una pena por la violencia que generan, es una pena por el país. Gracias, presidente. Gracias, congresista Roberto Quiabra. Tiene la palabra el congresista Arturo Alegría. 3 minutos, Arturo. Perfecto, 3 minutos. Audio. Muchas gracias, presidente. Saludar a la representación nacional. Saludar también al ministro. Lamentablemente, presidente, lo que hemos visto el día de hoy con esta exposición, no sé si llamarle exposición realmente, del señor ministro de este proyecto de ley, es que creo que lo que él intenta es burlarse del Congreso. Un proyecto de ley que le ha demorado al Ejecutivo 2 años en presentar y que no soluciona absolutamente nada. En vez de Ministerio de Energía y Minas, debería llamarse Ministerio de Delegación. La supervisión la pueden hacer los terceros, la formalización que la haga el GORE, la trazabilidad, el cuidado de lo que ha mencionado el congresista Quiabra, de los explosivos que lo vea el Mininter, la estadística que la vea el INEI. ¿Han pedido el presupuesto para que eso se pueda realizar? ¿O es como han mencionado, que lo único que intentan es ampliar un plazo y que las cosas sigan estando exactamente igual? No es posible, presidente, que el ministro venga a decirnos que las competencias para que esto pueda recaer sobre el MINEN tiene que ser a través de una modificación de la ley orgánica, pero que presenten esa modificación. ¿Qué tan difícil es presentar a este Congreso, que siempre le ha dado las puertas abiertas al Ejecutivo para buscar soluciones en conjunto, que presenten un proyecto de ley de la modificación de la ley orgánica del Ministerio de Energía y Minas?
¿Qué es lo que pretenden? ¿Empujarnos a que tomemos una decisión apresurada? Para este proyecto de ley se han demorado 2 años. Es una vergüenza, presidente, que tengamos un proyecto de ley con mucha expectativa de cientos de miles de familias que esperaban una solución por parte de este gobierno, una solución trascendental que le podría haber cambiado la cara a este gobierno, pero que lo único que están haciendo es alargar un proceso que no ha funcionado. Presidente, desde la bancada de Fuerza Popular nos mantenemos firmes y creemos que la permanencia del señor ministro en el cargo es insostenible. Muchas gracias. Ahora el congresista José William, hasta por 4 minutos. Gracias, presidente. Presidente, el proyecto de ley que nos ha presentado el ministro tiene relación con unas leyes anteriores, pero básicamente considero que lo delicado está en que se le da la absoluta responsabilidad a los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales no tienen las capacidades, no tienen personal con competencias, no tienen presupuesto, no tienen la fuerza suficiente como para poder supervisar y fiscalizar un asunto que es gravísimo. Es el problema más grande que tenemos en el Perú en este momento. O sea, no puede promover la formalización, no ha funcionado. Dice que debe hacer convenios de educación y capacitación para los mineros. Eso no funciona, no se ha hecho. Debe orientar a los mineros, tampoco el gobierno regional puede hacerlo, ¿no? Y debe identificar y denunciar a los mineros. Si tienen 2 fiscales en Madre de Dios y en otros sitios 1, y no pueden, fuga la información. Es muy difícil para que un gobierno regional pueda hacer toda esa tarea. Entonces es casi lo mismo que teníamos. Luego tenemos lamentablemente minería ilegal que se ha metido dentro de los mineros artesanales e informales, que sí se les tiene que apoyar, que están haciendo que trabajen pues sin seguros, sin beneficios laborales y una serie de cosas más. ¿Cómo va a fiscalizar el gobierno regional lo que no puede? Y el gobierno central con sus autoridades también tiene que hacer fiscalización referida, por ejemplo, al transporte del mineral. Se va el mineral a Bolivia, baja de patas en camiones. Como Bolivia ahora tiene problemas económicos, se están yendo a Brasil. O sea, ¿cómo se está controlando eso? Puertos, aeropuertos, inteligencia. O sea, este es un proyecto, es una política de Estado muy importante que no se está haciendo. La maquinaria que trabaja son inmensas. ¿Cómo entran? No tienen GPS. Van al corredor minero, pero se meten a otros lugares. O sea, eso ya hasta escapa del gobierno regional, es gobierno central. Es una política de todo el gobierno en su conjunto. La trazabilidad del mineral, los almacenes y las procesadoras que hay en la costa. ¿Cómo se supervisa? Pasan por varios controles en Patás. ¿Cómo pasarán? Coimeando, sobornando. Presentan el reinfo y pasan muchas cosas. O sea, ese es control del Estado, control del gobierno central y apoyar obviamente a los gobiernos regionales. El lavado de activos, los comercios. Cuando hay un dinero así rápido crece el comercio, pero no tiene base. Igual pasó con el terrorismo en el Guayaga. Habían pueblos que vendían refrigeradoras, vendían de todo. Terminó el narcotráfico, se acabó. Eran tiendas vacías. Entonces va a suceder lo mismo. Y viene también la extorsión, obviamente, los asesinatos. No se controlan los explosivos, los insumos. Entonces, señor presidente, este es un asunto de Estado. Esto es una política pública donde tienen que intervenir varios sectores. No dejarle la carga al gobierno regional. Este es un tema que se tiene que trabajar en conjunto, que ha debido hacerse en todo este tiempo, donde intervenga obviamente el Ministerio de Relaciones, el Ministerio de Energía y Minas, los gobiernos regionales, Ministerio del Ambiente, Comercio, Economía, Salud, del Interior, Defensa, los mineros. Tiene que haber una autoridad, alguien que supervise, alguien que controle, alguien que haga que todos los esfuerzos se conjuguen y responda al PCM y responda a la presidencia de la República. Si de esa forma no se aborda este problema, presidente, señores congresistas, señor ministro, esto no va a funcionar. Y tenemos un problema que está creciendo y se está instalando dentro de la sociedad y va a ser de muy difícil retorno si no lo corregimos, pero como un conjunto
de Estado y... Congresista Marta Moyano, hasta por 3 minutos. Gracias, presidente. Realmente pensé que el ministro y los ministros cada vez que vienen al Pleno tienen la oportunidad de explicar, señor presidente. Pero el ministro no puede tener la oportunidad de explicar porque viene a hablarnos de un proyecto de ley que no es suficiente y que no recoge los problemas reales. Señor presidente, el proyecto que nos presentan insiste en un modelo fracasado. Seguimos insistiendo en eso. Y el modelo fracasado es que los gobiernos regionales se encarguen de la supervisión de la minería pequeña y la artesanal. Y nos ha demostrado que tiene limitaciones en sus recursos y capacidades. Está demostrado que hay una falta de un caos administrativo y una falta y efectiva supervisión en la supervisión. Pero hay otra cosa que nos está trayendo en este proyecto el ministro, es que se tercializa las funciones de fiscalización. Se va a contratar a una empresa para que fiscalice sin tener algún marco de independencia. Y aquí lo que se va a hacer es, por supuesto, señor presidente, se van a generar conflictos de intereses. Eso es lo que está planteado en su proyecto de ley. Sobre las competencias, señor presidente, no se definen cuáles son las competencias y más las relaciones entre entidades involucradas. El MINEN, la OEFA, la DREM, ¿cómo van a hacer para evitar conflictos bajo sus jurisdicciones? Tampoco está planteado, señor presidente. El problema de la reactiva en lugar de prevenir, lo que hace que es fiscalización, pero no como una manera preventiva, señor presidente. No entiendo en la persona del señor ministro, que tiene la experiencia de la minería artesanal, que conoce la minería artesanal y no está planteando o no ha conducido directamente la elaboración del proyecto. Señor ministro, se está ignorando en este proyecto el gran enemigo, que es la minería ilegal. No se está planteando cómo se establece, cómo se defiende y cómo se erradica la minería ilegal, señor presidente. Tampoco está planteándonos cómo hacemos con el problema ahora, porque discutir en el Parlamento 100 hojas, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a discutir ahorita? El enfrentamiento que vamos a tener afuera y que tenemos ya afuera de la gente que está reclamando, porque la solución de este reinfo, que tiene ya 20 años como un fracaso en el Perú, no ha dado resultado alguno. Lo único que nos ha dado son conflictos y falta de información y caos, conflicto de intereses y aprovechamiento también, señor presidente, de algunos respecto de lo que está pasando ahora. Por eso mi bancada, ya lo anunció mi vocero, está pensando, señor presidente, en una posible censura. Gracias, congresista Moyano. Tiene la palabra el congresista Alejandro Soto, hasta por 3 minutos. Gracias, presidente. Presidente, el 1 de abril de este año, el ministro Rómulo Mucho en RPP y Perú 21 dijo lo siguiente: ministro Rómulo Mucho solicita declaratoria de emergencia que permita replantear la estrategia frente a la formalización minera. Titular del MINEN calificó de actos delincuenciales los cometidos por mineros ilegales en coordinación con organizaciones criminales de la zona de Patás. Esto lo dijo el 1 de abril. Han pasado 8 meses para que se nos presente este proyecto de ley. El señor Rómulo Mucho y el Ejecutivo creo que consideran que el Congreso de la República es una mesa de partes, ¿no? Presentan el día de ayer el proyecto y hoy día tiene que estar solucionado el problema. Este proyecto no es la solución absolutamente a nada. Y las congruencias o incongruencias que existen acá se ven, por ejemplo, en la disposición complementaria final segunda, cuando habla de que toda norma tiene que ser reglamentada, si no, no entra en vigencia. Dice, dentro de los 180 días calendarios siguientes a la publicación de la presente ley, mediante decreto supremo a propuesta del MINEN, se apruebe el respectivo reglamento. Eso es una falacia. Nunca se ha cumplido dentro de los plazos la reglamentación de una ley. Pero lo que es más grave, en la disposición quinta
dice lo siguiente: Censo Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal. El Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, coordina con el MINEN la ejecución conjunta de un censo nacional de la pequeña minería y minería artesanal. O sea, previamente tiene que haber un censo. Y ese censo a la pequeña minería y a la minería artesanal va a demorar 1 mes, 2 meses, 3 meses. ¿Cuánto va a demorar un censo? Esto, señores, es un engaño al pueblo. Y esto no podemos permitirlo, señor presidente. Esta ley o este proyecto de ley, en la forma que ha venido, de manera improvisada, apurada, presentándose al Congreso de la República un día antes de este debate, no va a tener ningún efecto, ninguna solución al problema. Seamos claros y objetivos. Creo que es menester que el ministro dé un paso al costado y que el Ejecutivo asuma su responsabilidad en cuanto al tratamiento de la minería ilegal, minería pequeña o minería artesanal. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Norma Yarrow, hasta por 2 minutos. Gracias, presidente. Hemos visto durante todo este tiempo, y la verdad que yo me preocupo mucho cuando veo al ministro Rómulo Mucho con la pasividad, ¿no? Y acá los congresistas ayer todos estaban incendiando la pradera en el tema de que se venía la actualización, nuevamente el tema de Reinfo. En este proyecto MAPE se pide 6 meses, durante todas las semanas se ha venido hablando de 6 meses, 2 años, 1 año. Yo creo que es irresponsable totalmente de hablar de 2 años. ¿Que se va a tener que ver una ampliación? Sí, pero que lo tiene que ver el Ejecutivo, es responsable el Ejecutivo, señor presidente. Pero cuando se habla que el Ejecutivo tiene una responsabilidad, tenemos que ser también nosotros responsables de quitarle una vez hace rato ese apoyo que le venimos dando como Congreso al Ejecutivo. Hace rato, señores congresistas, venimos nosotros apañando al Ejecutivo. Hoy hablamos de censura, mañana están acá todos los coordinadores parlamentarios para que a este señor, que es ministro de Energía y Minas, que ni siquiera voltea a mirar cuando los congresistas hablan y sigue escribiendo, vienen mañana a retirar las firmas para la censura. Acá el Ejecutivo nos está echando la responsabilidad de esas futuras personas que puedan fallecer cuando se puedan levantar muchísimas familias por el tema del Reinfo. Y seguimos ampliando y ampliando, y la minería ilegal sigue creciendo y dominando al país. Seamos conscientes que eso viene pasando con frecuencia. Los ministros se han convertido en personas intocables porque nosotros lo permitimos. Acá en el Congreso estamos siendo la extensión de un Ejecutivo que es totalmente ineficiente. Dejemos de proteger a un gobierno ineficiente, señores congresistas. Basta ya. Tiene la palabra el congresista Diego Bazán, hasta por 3 minutos. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio al señor ministro. Hoy veo insensibilidad porque no sufre lo que sufren mis hermanos de mi región La Libertad. Miles que hoy son extorsionados, y yo sí responsabilizo esta minería ilegal a la que hasta el momento no se encuentra solución. ¿De dónde salen las dinamitas para extorsionar a mis hermanos empresarios? Pues de la minería ilegal. ¿De dónde salen las armas de largo alcance? Pues de la minería ilegal. ¿De dónde son esos 347 asesinatos? Que no lo digo yo, lo dice la policía, el 80% vinculados a temas de minería ilegal. Y haber esperado 6 meses para presentar una ley MAPE que no soluciona absolutamente nada, me parece una real irresponsabilidad. Veo que nos hemos puesto a pensar en la gran minería, es importante, por supuesto. Nos hemos puesto a pensar también en los combustibles, son importantes. Le seguimos regalando dinero a Petroperú, por supuesto. Le damos otra garantía por $800 millones también. Y es otra de las grandes responsabilidades hoy que tiene que asumir el señor ministro de Energía y Minas. Pero lo más importante hoy es que tenemos a miles de mineros allá afuera. No me dan pena porque no son pobres. Son gente que realmente tiene recursos, por eso tienen tanta logística para venir aquí.
pero darles una solución, por supuesto, formalizarlos es la solución. La ley MAPE no soluciona esto. El trabajo hoy lo va a tener que hacer este Congreso de la República y tiene que asumirse una responsabilidad política. Por eso anuncio que Renovación Popular va a apoyar la censura al ministro de Energía y Minas, y yo se lo pido, señor ministro, no espere su censura. Renuncie hoy día y pongámonos a trabajar con técnicos que sí quieren realmente solucionar el problema hoy de la pequeña minería y minería artesanal en el país. Gracias. Gracias, señor presidente. Febrero de este año, señor presidente, el ministro decía a los medios de comunicación: hay que profundizar la promoción interna de la minería en el país. Única condición para derrotar la pobreza es brindar confianza a los inversionistas. Pero no solo eso, señor presidente. También dijo que tía María va y que los proyectos importantes iban a salir sí o sí. Yanacocha, Sulfuros, Corani, Chalcobamba, Zafranal, Corocohuayco. Entonces, señor presidente, por su intermedio, me parece a mí que esas son razones aparte del problema de la minería informal y de la ampliación o no ampliación del Reinfo, son razones de peso y de mucha consideración por las cuales el señor ministro tenía que haber tomado en cuenta con mucha anterioridad, 6 meses antes, quién sabe, para poder evaluar en profundidad, en amplitud, este problema que no es de ahora. 20 años de Reinfo y cuáles son los resultados, señor presidente. Por lo tanto, esas familias que hoy día están afuera marchando, esos mineros que están afuera marchando, es el fiel reflejo, lamentablemente, de un desastre anunciado, de una política errada, errática. Señor presidente, creo yo, sin lugar a dudar, que debe dar un paso al costado, o en todo caso el Congreso tiene que hacer su trabajo. Pero aún así, señor presidente, también tenemos que decir que ese problema es del Ejecutivo, no es del Congreso. Y las personas que están marchando afuera, lamentablemente, están siendo influenciadas para que marchen contra el Congreso, cuando el Congreso no es ni tiene que ver en esas funciones y esa labor. Eso es todo, señor presidente. Bueno amigos, como acaban de ver, los congresistas le pidieron en su cara la renuncia al ministro de Energía y Minas durante su presentación en el Pleno del Congreso. Eso fue todo, no olviden suscribirse al canal y compartir el video. Hasta pronto.